Alegría. Dígame. Ok, bien. Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alegría Robelli y les saludo desde los Países Bajos. Con nuestros enlaces intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano-Europeo tiene el privilegio de estar esta noche, hoy día, con Magdimar León Torrealba. El tema de hoy es liderazgos femeninos e influencia de Threadwives en América Latina. Magdimar es psicóloga clínica, investigadora y feminista venezolana con diplomado en gerencia de proyectos sociales. Tiene una maestría en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Actualmente es coordinadora general de AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, y es profesora de posgrado de la UCB. Él le da la más cordial bienvenida. Magdimar, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias a todo el equipo del Enlace Latinoamericano Europeo por hacerme esta invitación a tocar este tema que me parece que es muy interesante, puesto que estamos en unos tiempos con bastantes paradojas, ¿no? Como nos plantea el título de este conversatorio, de este espacio, de cómo efectivamente en la región latinoamericana hemos tenido avances en la participación de las mujeres, en la participación en la vida pública y particularmente en la participación política. Podemos ver cómo, por ejemplo, en el contexto mexicano, recientemente tenemos una presidenta, una mujer política de carrera política, tenemos participación política de las mujeres en diversos espacios, no solo a nivel presidencial, sino a nivel de asambleas, congresos nacionales, a nivel de liderazgos en las universidades. En Venezuela, por ejemplo, hemos logrado tener varias rectoras universitarias mujeres de importantes universidades en el país, y sabemos que en la región se ven experiencias similares. No en balde estamos en lo que se ha denominado la cuarta ola del feminismo, ya con unos temas ya no solamente vinculados a lo público, en el sentido del tema de violencia que sigue existiendo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, sino también el tema de la participación política y de nosotras las mujeres como entes de transformación. Además, hay unos temas vinculados a la creación de nuevas relaciones entre los géneros, y nos estamos debatiendo sobre el concepto de géneros y ya no estamos solamente centrados en el tema del binarismo. En este contexto tan complejo de tantos retos, donde además en el contexto latinoamericano seguimos teniendo importantes desigualdades, el rol de la mujer se va como transformando, y yo diría que se le están generando nuevas exigencias. Tenemos entonces una línea del movimiento feminista y de mujeres, ¿verdad? Que quizás no se identifican con el feminismo, pero que efectivamente están teniendo un protagonismo y están accediendo a unos espacios de mayor participación y de mayor poder, que se van combinando con unas tendencias más bien conservadoras, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con estas dinámicas o estas tensiones que parecen opuestas? Por un lado vemos el empuje, ¿verdad?, de muchas mujeres en posición de liderazgo, pero vemos otros grupos que van justo en la dirección contraria, como es el tema de las tradwives. Entonces, ¿por qué se están dando estas dos polaridades, ¿no? Si venimos de unos movimientos y unas olas del feminismo que nos impulsan a esa mayor participación pública, a esa mayor participación política, ¿qué nos explica el hecho de que ahora haya unas mujeres que están como echando vuelta atrás, pudiéramos decir? Por cierto, que yo quisiera recordar un poco este fenómeno de las tradwives. Se me asemeja un poco a esto que ocurrió después de la primera ola del feminismo, digamos un poco
en los antecedentes de la segunda ola, como en la sociedad norteamericana, por ejemplo, mujeres que ya en esa sociedad pues ya se había alcanzado el derecho al voto, ya había una mayor posibilidad de participación de las mujeres, no solo en las universidades, sino en diversos espacios laborales, en espacios competitivos de lo público. Empezó a darse una dinámica donde las mujeres realmente entonces acudían a las universidades, pero era con el objetivo de conseguir esposos, con el objetivo de conocer candidatos adecuados para casarse. Y en ese momento, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, se dio una dinámica de vuelta de las mujeres a sus hogares, ¿sí? Es algo así como que, bueno, esa oferta de las feministas de la primera ola, como que realmente no nos garantizó la felicidad y empezaron a retomarse, digamos, esos roles y esos papeles de lo conservador. Recordemos el libro famosísimo de la mística de la feminidad de Betty Friedan, que nos habló justamente de cómo las mujeres de la época, de la clase media, por supuesto, norteamericana, hay que acotar y aclarar que es de un sector específico de mujeres, estas mujeres volvieron a ese modelo conservador, ¿sí? Bueno, hay unas influencias del contexto, obviamente que esto no se dio así solamente por generación espontánea, había unos intereses económicos, políticos, para que las mujeres regresaran al ámbito de lo privado y los hombres, bueno, recuperaran el espacio de lo público. Siento que en este momento, con la arremetida y el impulso de los grupos feministas, de las jóvenes, sobre todo en los diversos espacios, reclamando por sus derechos y por una transformación y un reconocimiento bueno, de todo lo que nos merecemos las mujeres, ¿verdad? Hay esta arremetida conservadora que tiene mucha fuerza nuevamente en Estados Unidos y en algunos países europeos, pero que también está haciendo eco en nuestra región. ¿Y cuál es la oferta? ¿Por qué esto va tomando fuerza? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el atractivo que tiene este rol de las tradwife? Yo diría que hay varios elementos que están incidiendo. Primero, es el tema de que este modelo de la esposa tradicional nos brinda a las mujeres una cierta seguridad en tiempos de incertidumbre. Es decir, el mundo actual enfrenta múltiples crisis, múltiples desafíos, y la figura de la tradwife nos ofrece la ilusión de una estabilidad y de una seguridad. ¿Sí? El miedo a la inestabilidad, al conflicto, a enfrentarse a situaciones, bueno, inesperadas o que no pudiéramos saber manejar, nos puede llevar a las mujeres a idealizar modelos aparentemente seguros del pasado, ¿sí? Quizás no tengo que enfrentarme con la doble carga de cuidado, no tengo que lidiar con las exigencias profesionales y del rol de ama de casa, de esposa, de madre, de cuidadora, ¿verdad? Entonces me quedo solamente con un rol. Entonces este rol me puede dar una sensación de tranquilidad. También pudiéramos vincularlo con una suerte de idealización a una vida sin supuestamente estrés, ¿no? O sin estrés laboral, ¿sí? El tener que enfrentarse a la competencia laboral o la presión por tenerlo todo puede resultar muy agotador para las mujeres, ¿no? Además que no es... no debemos olvidar que efectivamente existen unas barreras específicas a las que nos enfrentamos las mujeres cuando accedemos a espacios de toma de decisión en los contextos laborales, académicos, de investigación, profesionales de diversas áreas. Entonces, ese estrés que se nos suma a las mujeres, bueno, no es poca cosa, ¿no? Y el modelo de la tradwife nos representa quizás una vía de escape, ¿verdad? En donde yo no tendría que enfrentarme a todos esos conflictos y a esa situación de estrés, ¿no?
También pudiéramos ver que en este modelo nos proporciona una romantización de los roles tradicionales, ¿no? Estas mujeres que se muestran en las redes sociales con un estilo, digamos, perfecto, además que se muestran dentro de un contexto económico particular, ¿verdad? Vemos mujeres que no son de niveles socioeconómicos bajos, todo lo contrario, vemos unas mujeres estéticamente muy bien arregladas, muy bien cuidadas, con un hogar impecable y que se muestran como unas mujeres felices. Claro, eso es una, digamos, un modelo, un ideal que se nos muestra a las mujeres y se nos ofrece como una garantía de felicidad y como una garantía de tranquilidad, ¿no? Y de bienestar en términos generales. Ahora, realmente sabemos que eso, bueno, hasta dónde puede ser real, hasta dónde puede ser sostenible, sobre todo en los contextos latinoamericanos. O sea, realmente esa figura, esa idealización, ese modelo de la tradwife requiere una base económica mínima que garantice poder estar en esas labores exclusivamente y no es lo que ocurre con la mayoría de la población. También el tema de las track wife nos pudiera decir, bueno, nos ofrece como esta salida para las mujeres de que, bueno, la salida de lo doméstico, el rol maternal, sigue siendo ampliamente valorado. No es verdad que ha perdido fuerza, ha perdido vigencia, el valor que se le da a la maternidad y el rol de las mujeres en lo doméstico. Entonces puede terminar siendo algo así como que optar por este rol me elimina otras presiones y me da quizás una tranquilidad y una estabilidad, ¿no? Bueno, que me puede resolver algunas presiones y algún estrés que yo pueda estar manifestando. Es una suerte llamémoslo así, de nostalgia por lo simple en respuesta al estrés contemporáneo y al estrés que específicamente con el que se nos presiona a las mujeres, porque las mujeres nos hemos ido incorporando a lo público, pero no es verdad que hemos dejado el tema de los cuidados. Es decir, en la medida en que nosotras nos hemos incorporado a lo público, no es verdad que los hombres se han incorporado al tema de lo doméstico y al tema de los cuidados. Eso significa que seguimos teniendo una sobrecarga significativa en las mujeres. Entonces, es algo así, bueno, que cómo podemos nosotras lidiar con esta situación tan compleja, ¿no? Aquí hay una validación con este modelo, hay una validación del rol tradicional que es aceptable, que está aprobado socialmente, donde el éxito se mide más bien por la sumisión y por la habilidad para cuidar del hogar, cosa que es altamente contradictoria, pero uno escucha muchas jóvenes que dicen, wow, es realmente agotador todas las cosas que se me exigen como mujer, que se me exigen desde lo profesional, desde lo laboral, desde la relación de pareja, desde la sexualidad. Entonces, bueno, ¿cómo tengo yo capacidades de cumplir estos roles? Entonces, bueno, una opción puede ser, bueno, dedicarme a la vida pública, ¿sí? Y dejar de lado aspectos de la vida privada y de la vida emocional. Entonces a las mujeres se nos coloca lamentablemente en esa tensión. Los hombres no viven esa tensión. Nosotras vivimos la tensión en donde tendríamos que escoger entre la profesionalización, la academia, la investigación, el deporte, la vida política, ¿verdad? Y la vida personal, ¿ok? Entonces la Tradwife, ¿qué es lo que nos está ofreciendo? Bueno, quédate con esto y deja de lado lo otro, ¿sí? Y efectivamente puede ser una opción, una alternativa que se ofrece a algunas mujeres y que la pueden incluso tomar. Ahora, ¿hasta dónde es posible efectivamente sostener ese rol en unos contextos económicos y sociales como los que vivimos en esta región? Mantener un grupo familiar con un solo ingreso económico es realmente cuesta arriba. Eso quizás pudo haber sido posible en otros momentos, pero en estos momentos es bastante complejo. Entonces,
Bueno, esa necesidad de hacer esa transformación en lo social, en lo familiar, en los cuidados, no está siendo nada sencillo. Y las Tradwife vienen a ser una respuesta, ¿verdad? O una oferta, obviamente conservadora, para que las mujeres, digamos, resolvamos ese conflicto y volvamos a nuestros hogares. Y también es muy conveniente, pudiera decir yo también, para los estados, que ya sabemos, ya hay muchos estudios de cómo las mujeres somos las grandes cuidadoras y aportamos con nuestros cuidados a la economía de los países. Un aporte que pudiera ser incluso medido económicamente. Entonces, el volver las mujeres a los hogares también resuelve una cantidad de temas de cuidado de los niños y de las niñas, de cuidado de las personas adultas mayores, del cuidado de las personas con algunas necesidades de salud. En fin, hay una cantidad de elementos que pudieran desde un punto de vista económico y político favorecer a un modelo capitalista, ¿verdad? Que le interese que las mujeres sigamos manteniéndonos en ese espacio de lo privado. Entonces, efectivamente, el fenómeno de la Stratwife para mí, creo que es un modelo difícil de sostener en la región, lo que no significa que sea un modelo que se siga ofreciendo y que quizás algunas mujeres, por salir de estas presiones, por tener, digamos, bueno, alguna vía de escape ante tantas presiones que se nos exigen a las mujeres, pudiéramos estar o pudieran estar optando por esa vía antes que la vía del empoderamiento, de la lucha, de la transformación, de la participación política de las mujeres. Y esas tensiones pues las tenemos día a día, ¿no? Quienes somos profesionales, quienes quizás somos madres o tenemos, bueno, personas bajo nuestro cuidado, aun cuando no seamos madres, ¿verdad? Porque no solo las mujeres madres son a las que se les ha asignado el rol de cuidado, realmente es a todas las mujeres a las que no se nos ha asignado ese rol. Siempre estamos en esta eterna tensión de lo privado y de lo público, ¿no? Eh, Falta mucho trabajo para que las mujeres no tengamos que estar decidiendo entre una opción y otra, ¿sí? De que haya más libertad y de que, por ejemplo, los temas de cuidado ya no estén sobre los hombros de las mujeres y nosotras tengamos más libertad a la hora de decidir sobre qué nos queremos desempeñar, a qué nos queremos dedicar, ¿no? No con estas tensiones con las que estamos viviendo en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Elizabeth Sáenz, llevaré la moderación de las preguntas desde Alemania. Hoy está con nosotros Magdimar León Torrealba. Damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos que el tema del conversatorio es liderazgos femeninos e influencia de Wives en América Latina. Gracias, Magdimar, por tu ponencia, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Nos describiste excelentemente la complejidad que representa en la actualidad para una como mujer organizar la vida, ¿no? A tal punto que a veces tenemos que escoger entre la profesionalización o la vida familiar, ¿no? Que es difícil, pues, abarcar las dos cosas a cabalidad, ¿no? Y me pregunto, como tú eres psicóloga clínica, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo pueden las niñas y las adolescentes navegar entre estas expectativas sociales promovidas por movimientos como, por ejemplo, el de Wives y sus propias ambiciones profesionales en un contexto latinoamericano que, como bien dijiste, pues en sí es machista, ¿no? Pero a la vez todavía o a la par valoramos cada vez más la igualdad y la autonomía personal, ¿sí? Obviamente ahí se crean conflictos internos en las jóvenes. ¿Cómo pueden navegar las jovencitas hoy en día esto? No es una tarea sencilla, ¿sí? Porque las presiones son múltiples. Pienso que, bueno, tiene que ser un tema de las jovencitas, pero también de las no tan jovencitas. Es decir, las que ya estamos, digamos, en este dilema, tenemos la responsabilidad de generar nuevos modelos
que ayuden a las más jovencitas a ver otras alternativas que no sean solo, digamos, una vida dedicada a lo profesional. Conocemos historias de muchas mujeres que han sacrificado, ¿sí? Han sacrificado elecciones personales por dedicarse exclusivamente a la vida profesional, ¿sí? Eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, nosotras, las que estamos ahorita, digamos, las adultas, sí tenemos la responsabilidad de generar nuevos modelos, por ejemplo, de maternidad. Dejar detrás esa maternidad abnegada, en donde la mujer tiene que dejarlo todo por el cuidado de los hijos, que primero está las atenciones, los cuidados y las necesidades de otras personas y las necesidades de las mujeres están en último lugar, ¿sí? Entonces, aquí empezar a dar mensajes de que tus necesidades cuentan, de que tú no eres la única que te tiene que dedicar a los temas de lavar la ropa, preparar los alimentos, cuidar de las personas enfermas. Esto tiene que ser una labor compartida, es algo que tenemos que practicar, ¿verdad? Entrenarnos nosotras y entrenar a las personas de nuestro grupo familiar, ¿sí? Y esa práctica se las tenemos que mostrar a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque el mensaje no es solo para las chicas, el mensaje es para todas las personas, ¿verdad? Estas labores no pueden estar bajo los hombros, ¿verdad?, de nosotras exclusivamente. Entonces, yo creo, o sea, la invitación para las jóvenes es a observar los diferentes modelos de mujeres que afortunadamente ahora tenemos más posibilidades porque ahora hay más, no las suficientes, porque no hemos obviamente alcanzado la igualdad en todos los espacios, pero sí tenemos más mujeres de las que al menos, por ejemplo, yo pude ver en mi momento cuando era una niña o una adolescente. Ahora, o sea, cuando yo era niña y adolescente, esto de hablar de una presidenta era impensable, ¿sí? Hablar de una rectora en una universidad era impensable. Podíamos tener algunas diputadas, ¿verdad? Algunas concejalas, algunas mujeres en algunos cargos de dirección, pero no era lo más frecuente. Yo creo que ellas de algún modo fueron modelos de nosotras, ¿verdad? Las que ahora estamos en esas posiciones y tenemos la responsabilidad también de modelar unas nuevas alternativas para las chicas más jóvenes. Hacer ejercicios de liderazgo de las niñas, de las adolescentes, yo creo que también son ejercicios que tenemos que procurar para estimularles, bueno, la libertad a la hora de tomar decisiones y de que otra forma de vivir las relaciones personales y profesionales es posible. Sí, efectivamente, ¿no? El ejemplo es tan importante, todos esos modelos, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, una Claudia Sheinbaum en México, una presidenta con A, como lo dijo ella mismo, ¿no? Que yo creo que eso pues ya mueve bastante, ¿sí? Eso ya influencia bastante, ¿no? La imagen que reciben las niñas y los niños, sobre todo, ¿sí? Con respecto a los roles que se tienen en la sociedad. Hablando de esto, en tu opinión, porque nosotros somos ecuatorianos en su mayoría en el equipo y eh, tendremos unas elecciones el próximo año en febrero, ¿sí? También se postula una mujer, posiblemente tengamos también una mujer como presidenta con A. Y yo quisiera saber, en tu opinión, qué estrategias se podrán implementar en el ámbito educativo y social para empoderar a las y los jóvenes, ¿sí? Para desafiar todos estos ideales, ¿no? Como este movimiento de Track Wives, etcétera, porque no es el único, sí, para fomentar más así una visión equitativa y diversa de las oportunidades de la vida, la carrera y en general de la vida. Ujú. Sí, fíjate, hay un elemento básico en todo esto que hemos denominado educación integral de la sexualidad, que se nos olvida, que es básico, porque la educación integral de la sexualidad que incorpore los temas de igualdad es lo que tendríamos que estar discutiendo, ¿sí? Porque no se trata de que este es el modelo conservador, que es el que nos corresponde a las mujeres, que es nuestra obligatoriedad, ¿verdad? Sino que existen otras formas, que eso es mantener un estereotipo de las mujeres que nos hace muchísimo daño a las mujeres, pero yo diría
a toda la sociedad. Esto no es inconveniente solo para las mujeres, que sobre todo para nosotras, efectivamente. Sin participación pública de las mujeres y política de las mujeres, no hay desarrollo sostenible posible. O sea, ya está más que demostrado que las mujeres debemos estar en los procesos de paz, en los procesos de gobierno, en las decisiones económicas, en las decisiones vinculadas a la salud, en la forma en que hacemos ciencia, en que entendemos la medicina y el cuerpo de las mujeres. Es que somos necesarias en todos los espacios, porque no se puede sostener un mundo solo desde la mirada masculina. Entonces, comprender que la mirada de las mujeres es necesaria, es relevante, es fundamental. Y eso se tiene que enseñar desde muy temprana edad. Entonces, claro, aquí hay que hablar de cómo están nuestros países en políticas de educación integral de la sexualidad. ¿Realmente la estamos brindando o seguimos brindando una educación sexual que yo no la llamaría integral, que está basada también en prejuicios, en mandatos conservadores, porque eso también lo tenemos, ¿no? Que tenemos una línea quizás basada en un tema religioso o en un tema, sí, sumamente conservador, que es más de lo mismo. No, tiene que ser una educación transformadora y que transforme y elimine estos estereotipos de género, sobre todo estos vinculados al lugar en que debemos ocupar las mujeres en la sociedad. Es una tarea ardua, ¿no? Que se tendría desde el nivel gubernamental, diría yo, pero que hay que, hay que tomarla, definitivamente. Alegría nos dice a ver, ¿qué nos dices? Que la educación de los niños también es muy importante, de los niños, claro, y que en lugar de tener una lucha, podríamos crear una relación de colaboración más diversa, claro, ¿sí? Son otros paradigmas que tenemos que de alguna manera implementar, ¿sí? Desde, Así es. así es, ¿no? Desde Suecia tenemos una manito alzada. Edmundo, porfa. Sí, buenas noches, Matimore. Me parecía difícil ese nombre, Matimore. Sí, Mira, yo vivo en Suecia, como dijo la compañera Elizabeth. Ya tengo algunos añitos acá, pero antes de venir acá, yo estuve un tiempo estuve en la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética. Y después he visitado también con alguna frecuencia Cuba. Y bueno, eh, no comparo, trato de no compararlo, pero de todas formas, si me limito solamente a Suecia, que se ha alcanzado de cierta forma un bienestar social, digamos, la mujer incorporada a los puestos de trabajo y que gana, digamos, casi el mismo sueldo, muchas veces el mismo sueldo de los varones. Igual termina su trabajo a las 4 de la tarde y pega su carrera a su casa a cocinar. Y bueno, eso lo vi también en la Unión Soviética después de 70 años de socialismo. Y ahora también puedo decir que he visto también en Cuba. Es decir, lo que quiero decir, a dónde voy es de que parece que tenemos un buen espacio de tiempo por delante para, digamos, enderezar esa mentalidad, porque no es nueva tampoco. Antes de la Unión Soviética estamos hablando de 200 300 400 años y la mujer casi siempre ha estado clavada en la cocina, ¿verdad? El hombre salía a cazar por ahí. Y la mujer también, digamos, tenía que cuando llegaba el hombre, pues a cortar la carne y a preparar la comida. La cocina ha sido siempre el puesto de las mujeres en mayoría. ¿Cómo lo ves? sí, es que ese rol no lo hemos abandonado nunca. Esa es la verdad. Más bien se nos ha sumado el Y rol además de de que nuestra cocinan mejor que participación. nosotros a veces. Se nos ha sumado el rol de lo público, ¿sí? De actividades fuera del hogar, pero nunca hemos dejado el rol del hogar. Entonces, las Tradwives, ¿qué es lo que nos están diciendo? No tienes por qué estresarte con el mundo fuera de casa.
quédate en la casa, vuelve al modelo tradicional. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué tiene atractivo? Porque es que nunca lo hemos dejado, ¿sí? O sea, no es tarea fácil. No existen políticas en los estados suficientes que aborden este tema de los cuidados. Entonces sigue estando bajo los hombros de las mujeres, las que han logrado la participación política. Bueno, como digo, o sea, ellas hacen unos sacrificios importantísimos, ¿no? Para poder lograr estar en esos espacios. Por eso es que terminan siendo como personalidades, ¿verdad? Mujeres que se destacan. No como debería ser una cosa como más masiva, ¿no? Que tanto mujeres Mm. como hombres puedan hacer carrera política, que tuviéramos tantas candidatas como candidatos, que fuera totalmente natural, ¿verdad? Para todo el mundo, bueno, elegir entre un hombre y una mujer, pero es una novedad decir que tenemos una candidata. Uno dice, aunque no gane. Aunque no gane, es una gran noticia. Ya tenemos una candidata, es excepcional, porque, bueno, son mujeres que han tenido unas condiciones tanto de contexto y seguramente personales, que les han podido permitir remontar la cantidad de barreras que existen en el camino y llegar hasta esa candidatura y luego hasta la presidencia, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque el modelo que se reproduce, y como bien lo ha dicho, bueno, en Rusia, en Cuba, en Suecia, en Venezuela, en Ecuador, pare usted de contar, es el modelo de que el lugar de las mujeres es el lugar del hogar. Eso no lo hemos transformado. Y cada tanto, ¿verdad? Ese modelo cobra fuerza nuevamente. Y cobra fuerza en la medida también en que los movimientos feministas toman impulso, ¿sí? Ante esos impulsos y esos avances feministas vienen arremetidas conservadoras. Eso lo hemos visto también a lo largo de muchísimos años de la historia, pues, del feminismo y de los años recientes. O sea, cómo entonces esas fuerzas contrarias, fundamentalistas, quieren, bueno, que volvamos a ese lugar, que es el lugar de lo doméstico, que es el lugar de las tradwives. Me parece interesante lo que acaban de conversar ustedes dos ahora, porque si bien la cocina ha sido el reino de las mujeres, si nos vamos a la gastronomía, a la alta gastronomía y eso, ahí hablamos de los chefs de cocina. Ahí son los hombres, ¿sí? Cuando son esos rangos así muy elevados, entonces están los hombres que son los mejores. ¿No? Sí, ¿Cómo sí, explicarnos esto? O sea, es realmente tan absurdo, ¿no? O sea, incluso en eso, ahí vemos toda esa discrepancia, ¿no? Am, sí, en el ámbito de lo político y lo económico, pues yo considero que movimientos como estos pueden generar contradicciones también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Promoviendo esta imagen retrógrada, ¿sí? Habiendo ya logrado tanto, ¿no? Como mujeres y como feministas, me pregunto si esto de alguna manera sí que podría influir o disminuir las oportunidades a futuro, ¿sí? Para que las mujeres accedan a posiciones de poder. Porque, bueno, como ustedes ya lo dijeron, el trabajo del cuidado se queda con nosotras prácticamente. Aunque estemos trabajando, igual llegamos a la casa a seguir trabajando, ¿no? exacto. Lamentablemente. ¿Crees tú que esto podría tener así una influencia o disminuir este tipo de oportunidades? Yo pienso que tiene una influencia, sí, sin lugar a duda. Tiene una influencia directa en las mujeres, ¿verdad? Como receptoras del mensaje y quienes pueden quizás tomar la opción, pero tiene sobre todo una influencia en la colectividad, es decir, en que se valida nuevamente como que ese es el lugar de las mujeres. Y yo creo que ese es es lo peor, ¿sí? Que volvamos a la idea de que las mujeres tienen que tener esa obligación y que el destino de las mujeres es el destino del hogar. Ahí sí que se restan oportunidades, porque si ya las mujeres hemos tenido que enfrentar una cantidad de barreras para acceder a la profesionalización, para acceder a unos o lugares de trabajo, para ascender en esos lugares de trabajo, sean los que sean, para tener un liderazgo, para que yo tenga, por ejemplo, no sé, sea la jefa y tenga un equipo conformado por mujeres y por hombres, que se me reconozca mi autoridad. Pues la verdad es que esto contribuye a que se vuelva a la idea terrible de que las mujeres no estamos para eso.
de que ese no es nuestro lugar. Entonces eso sí genera un rechazo, digamos, generalizado, porque sigue alimentando esa idea y nos pone más barreras, ¿verdad? Que a lo mejor no están escritas, que nunca están escritas en ningún documento, pero que tienen una fuerza impresionante. Entonces, bueno, yo no elijo una mujer como concejala, no la elijo como diputada, porque en el fondo yo pienso que ese no es un espacio para las mujeres y ese es un daño muy importante. Sí, lo vemos en Ecuador incluso que se intenta desacreditar incluso la candidatura, ¿no? De una mujer, ¿no? Como sale de un partido político de izquierdas que estuvo mucho tiempo en el gobierno, tenemos una polarización política tremenda también, entonces se la tacha de todo, ¿no? No sé, o sea, se le falta el respeto incluso, ¿no? Y no solamente hombres, también mujeres, hay que decirlo, ¿no? Es lamentable, pero bueno, tenemos que seguir creciendo en esto, de ahí que es importante, creo, hablar de estos temas, ¿no? Y sentar también otra opinión, otro relato que vemos en los medios de comunicación en general. Sí. Claro, y fíjate algo, o sea, es que es difícil. Yo siento que para algunas mujeres ha sido abrumador el tener que estar al frente tanto de lo doméstico como de la profesionalización o de la actividad laboral. Eh, em, ya vemos que en nuestra región, por ejemplo, muchas mujeres son jefas de hogar. Entonces tienen la responsabilidad de la crianza, pero también de generar ingresos económicos para su familia. Y la verdad es que es un desgaste. O sea, la salud de las mujeres se ve afectada, la salud física y la salud mental. O sea, no es verdad que estamos en un contexto social que nos da la bienvenida a las mujeres en el espacio público, ¿sí? Es como que si constantemente se nos estuviera mandando para la casa, ¿sí? O sea, este es nuestro espacio, esto no es para ti. Entonces, claro, este movimiento viene a reforzar mucho más ese mensaje y es complejísimo. Así es. Así es, hay un comentario también, dice, bueno, el servir a los hombres ayuda a los hombres, a ver, ayuda a los hombres a poder seguir con sus sueños, con sus ambiciones y sus libertades. Es un sistema algo esclavista, el sistema conservador que se enriquece del trabajo pobremente valorado por la mitad de la población, ¿no? Que son las mujeres. Sí. Eso Sí, también. completamente, completamente. Es un Ujú, sistema diseñado ujú. para generar las bases materiales, las condiciones de vida y el bienestar para que los hombres sean los que sigan liderando el espacio político, el espacio económico, el espacio público. Por supuesto que sí. Y bajo los hombres de las mujeres, bueno, está soportada la economía mundial. Así es, y no es reconocido, pocamente No es reconocido. reconocido, Sí, exactamente. Y sí, entonces se supone que nosotras no trabajamos. así es. Estoy en la No trabaja, casa, que es lo más irónico. es- No, es- no hace nada, no, yo no hago nada, no trabajo. Bueno, exacto, no trabaja. Y sabes que en países así como lo decía Edmundo, ¿no? Como Suecia y Alemania, que se dice, bueno, los movimientos feministas ahí están muy bien establecidos, etcétera. Incluso aquí, ¿no? Se ven esas cosas. O sea, no se habla, se habla poco al respecto, pero se ve que la mayor parte del trabajo pues está en manos de las mujeres, ¿no? Y cuando se trata del cuidado, por ejemplo, de los padres, cuando ya envejecen y todo eso, exactamente, ¿quiénes lo asumen? Las mujeres, ¿no? Es así. las mujeres, Ujú, exactamente. sí. Desde Londres, una pregunta, Bélgica, por favor. Eh, Aquí hay una alcaldesa que es que ganó como la primera mujer que ganó al este de Londres y, y tuvo muchas barreras, ¿no? Y me acuerdo un discurso que ella dijo estaba muy abrumada, como tú dices, por todo lo que se le venía, ¿no? Y ella comentó y dijo, sí, si un hombre alza la voz, tiene carácter, pero si la mujer alza la voz, es histérica. Si está enfadada, o sea, es porque no hicieron bien las cosas, pero no, es que está de mal humor o está en sus días. Entonces, para mí fue como una perspectiva dentro de la política, ¿no? Que ella tuviera estos impactos, porque yo también pensé que aquí estaba un poco, no sé, la situación diferente,
pero al mismo tiempo yo creo que la forma en cómo ella fue atacada, luego eso mismo ella hizo que tomara demasiada alianza con en su gabinete con los chicos y dejó a un lado a las mujeres que luego ellas son las principales ahora que siempre. Este, mi pregunta sería, ahí sí, sí, seguimos teniendo esa problemática. ¿Cómo el balancear o no sé, el horizonte más o demasiado abrumado para tener algo como una visión clara o tratar de encontrarte los aliados para balancear el que puedas hacer tu trabajo? Es- ¿Cuál sería, o sea, desde tu punto de Sí, ¿cuál vista? sería la vía? ¿Cuál sería la vía? Yo pienso y estoy convencida, y creo que más por experiencia personal que por un tema de análisis, y es que sin compañeras, sin equipo, esto es muy difícil, porque no se trata entonces de que las mujeres seamos las superpoderosas, ¿sí? Porque ese también es un engaño, de que somos la que podemos todo, de que podemos con la calle, de que podemos con el trabajo, de que podemos con la... Eso no es verdad. O sea, necesitamos desarrollar alianzas y que haya un equipo de mujeres y de hombres, no solo, o sea, de mujeres, fantástico, pero también los hombres se pueden incorporar a estos temas, porque si no, terminamos con una idea de que es una la que lo va a lograr, es una la que tiene el mérito, es una la que tiene la potencialidad. Y si tú no lo lograste, fue porque tú no trabajaste suficientemente en eso. Eso es muy cruel. O sea, entonces, bueno, lo logra esta persona, ¿verdad? La presidenta de México lo logró porque ella tiene capacidades, que sin lugar a dudas las tiene, ¿no? No estoy negando eso. Pero ¿cuántas otras con capacidades no se han quedado en el camino porque no han tenido un equipo que les acompaña? A eso me refiero. O sea, las mujeres brillantes que han logrado espacios de liderazgo son brillantes, pero es que hay muchas otras más que también tienen capacidades, que también lo pueden lograr, pero que lamentablemente no cuentan con elementos que les permitan posicionarse. Entonces, sí, esto se trata de un trabajo en equipo. Esto no es solo un trabajo que podamos hacer las mujeres individualmente. Es que yo lo logré solita. Son muy pocas. A ese ritmo, o sea, bueno, no vamos a llegar muy lejos. Han llegado algunas, afortunadamente, pero pudiera ser esto de una manera como más armoniosa y sin tantos sacrificios individuales, sino que sea un trabajo en equipo. Así es. Hay que centrarse también a aumentar la conciencia, ¿no? Conciencia sobre la igualdad, diría yo, ¿no? Y alimentar a las y los jóvenes, ¿no? A forjar esos propios caminos, ¿sí? Independientemente de los influencers que están de moda y de las expectativas sociales que se tengan, ¿no? Porque yo creo que eso es lo primordial, diría yo, ¿no? Yo también noto, vamos, em, conozco la escuela acá en Alemania, el colegio, mejor dicho, y yo veo que diría yo, desde los 11 años ya empiezan a educarlos de una manera crítica, ¿no? O sea, con un pensamiento crítico cuando hacen la lectura de algún texto o de alguna película o lo que sea. Y es algo que yo, porque tengo, claro, en mi familia tengo sobrinos, sobrinas en Ecuador, a veces me hace falta también ver eso, ¿no? Ese pensamiento crítico cuando les presentan algo, sea en una película o sea en un artículo de periódico, ¿no? Que simplemente lo consumen sin reflexionarlo a veces. Y yo creo que en eso hay que trabajar muchísimo también, ¿no? En enseñar a nuestra gente joven a realmente a leer y a consumir todo de manera crítica, de una u otra manera, ¿no? Y de ahí yo creo que se crearía pues otro tipo de pensamiento, tal vez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y desde cuestiones como muy simples, como puede ser una película, ¿verdad? Que esté de moda, una canción.
en nuestra región, el reggaetón, Ay, sí, estas canciones bueno, que tienen como muchísimo público, muchísima audiencia, la verdad es que los mensajes que nos dan son espantosos, o son sea, son terribles. realmente preocupantes. El ritmo, ¿verdad? Que es muy contagioso, muy alegre, entonces nos oculta el mensaje, nos endulza el oído, digamos, nos endulza de una manera que no reflexionamos. Entonces, sí, hay que tener como un despertar y hay que promover la revisión de esos mensajes que desde la cotidianidad estamos mirando. Además, tenemos unas sociedades que bueno, o sea, se nos vende una imagen de la mujer erotizada, Ah, sexualizada, o sea, un contexto realmente, hay una sociedad, una pornificación de la sexualidad, en fin, hay una cantidad de elementos que efectivamente ameritan una reflexión desde las instituciones educativas, pero también desde lo cotidiano. Estos espacios son fantásticos porque también nos ayudan como a pensar, ¿verdad? Analizar un poquitico más y no ser consumidores pasivos de toda esa información que nos llega, que es absolutamente abrumadora. sí, así es, completamente de acuerdo. Sí, bueno, si no hay ninguna pregunta más de nosotros, pues nos gustaría tener un mensaje final de tu parte, por favor, para nuestra audiencia. Bueno, yo diría que nada, estamos las mujeres en esta tensión permanente. Yo diría que podemos generar modelos alternativas que no, que nos permitan escapar de estas presiones, que eso es posible generando redes de confianza, redes de trabajo, de comunicación, en equipo. No tenemos necesariamente que eh, optar por una opción, digamos, de solamente vivir ese modelo tradicional, ese mandato de estereotipo de lo que somos las mujeres. Nos merecemos tener nuevas oportunidades por nuestro bienestar y por el de todo el mundo. Así es. Agradecemos a nuestra invitada, Magdimar León Torrealba, por compartir su tiempo y sus perspectivas con nosotros. L, Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y colaboradores en Ecuador y en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.